Buenos días a todos los televidentes que nos siguen y que nos honran con el favor de su asistencia, de su presencia todos los domingos a las 10 de la mañana al canal 32 y por el sistema de cable. Hoy presentaremos una cápsula nueva que se llama, un segmento dentro de este programa que se llama Conoce tu Constitución, donde cada domingo abordaremos temas referentes al articulado del texto constitucional, partiendo de lo que establece el artículo 63.13 de la Constitución, que describe que hay que fomentar la cultura y la enseñanza de la Constitución Dominicana a todos los niveles. Entonces, partiendo de esto, cada domingo tocaremos aspectos relevantes de temas relativos a los poderes públicos, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Además, también tocaremos los temas referentes a los derechos, deberes y garantías de las personas. Hoy iniciamos con un tema interesante y vamos a hablar del juicio político. Es decir, que el juicio político es una figura que no está propiamente establecida en la Constitución. Sin embargo, tenemos la Constitución, tenemos las interpelaciones en el artículo 94 y las invitaciones a la Cámara. Y el juicio político está reglamentado desde los artículos 318 al 320 en el reglamento del Senado de la República. Esta figura del juicio político ha sido importada a la República Dominicana partiendo de la figura del impeachment, una figura que en el año 1970 provocó la destitución del presidente de entonces, Richard Nixon, producto de que en su partido se estaban realizando escuchas telefónicas. Él lo negó y esto provocó que una serie de funcionarios fueran penalizados y destituidos, y él no tuvo otro remedio que renunciar a su mandato presidencial que ya previamente había conquistado. Entonces, el juicio político es una figura, ese proceso empieza o inicia en la Cámara de Diputados, en virtud de lo que establece el artículo 83.1 de la Constitución, y en este sentido los diputados o la Cámara de Diputados funciona como fiscal acusador. Decir que en la República Dominicana, en toda la trayectoria de vida republicana que tenemos, solamente se han realizado 2 juicios políticos, a pesar de que en innumerables ocasiones los diferentes medios de comunicación en diferentes sectores de la sociedad civil propugnan porque a algunos funcionarios se les realice juicio político, pero solamente en el plano práctico se han realizado en la historia 2 juicios políticos. El primero fue en el año 1972, cuando el síndico de la capital, Manolín Jiménez, fue destituido porque se le acusó de que estaba conspirando contra el régimen del doctor Joaquín Balaguer. Y la resolución que emitió el Congreso Nacional decía así, como único considerando que el ciudadano doctor Manuel Antonio Jiménez Rodríguez, síndico del Distrito Nacional, ha incurrido en faltas graves en ejercicio de sus funciones, consistentes en realizar actividades y diligencias encaminadas a subvertir el orden constitucional de la República, haciendo contactos con determinados miembros de las Fuerzas Armadas del país para inducirle al derrocamiento del actual régimen constitucional. O sea, se estaba refiriendo al presidente actual, Joaquín Balaguer. El otro caso de juicio político que se llevó a cabo en República Dominicana fue el que se le celebró a los miembros de la Cámara de Cuentas en el año 2008, cuando por un escándalo de corrupción, todos los miembros, la mayoría de los miembros renunciaron, 4 miembros renunciaron, y el único que no renunció fue, inclusive el presidente Andrés Terrero, el único que no renunció fue el miembro Alcibida Benjamín Lugo. Sin embargo, fue sometido a un juicio político y el Senado lo destituyó porque encontró que había cometido falta en el ejercicio de sus funciones. En este contexto hay que decir que en la actualidad, producto de un conflicto y una serie de informaciones que han salido en la prensa nacional, mucha gente habla del juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, y por ello el presidente, tanto el presidente del Senado de la República como el presidente, el ingeniero Eduardo Estrella, como el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Soria, invitaron a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas para que conversaran sobre esos temas. En esa reunión, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, planteó que esa reunión fue una reunión muy amena. Sin embargo, posteriormente salieron en la prensa informaciones relativas al tema de acoso. O sea que además del conflicto que hay en el manejo, la gobernanza, podemos decirlo así, entre los miembros de la Cámara de Cuentas, hay un rumor público y algunas de las empleadas de ahí han establecido, inclusive han dicho que han mandado comunicación al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados en relación al tema de acoso laboral.
Sin embargo, esta información fue desmentida por el presidente del Senado, diciendo que en la reunión que se celebró la semana pasada no se habló de acoso. Simplemente fue una reunión cordial y posteriormente los demás miembros de la Cámara de Cuentas emitieron un comunicado diciendo que no hay acoso en la Cámara de Cuentas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Según lo establece el artículo 83 de la Constitución, cuando el Senado, cuando la Cámara de Diputados acusa a un funcionario ante el Senado de la República, si esta persona o este grupo de personas o de funcionarios son declarados culpables, entonces son destituidos automáticamente y además inhabilitados para ejercer funciones públicas por los próximos 10 años. De manera que en caso de que por alguna de las situaciones, ya sea por acoso laboral o por tema de irregularidad en el manejo de los fondos públicos en la Cámara de Cuentas, alguno de los miembros resulte, si se hace realmente el juicio político, alguno de los miembros resulte culpable, entonces será destituido a través de una resolución del Senado de la República y inhabilitado para eso, independientemente de las sanciones penales que puedan haber. En el caso de que haya violado la ley, alguna norma penal, entonces será destituido y además inhabilitado por un periodo de 10 años para ocupar cargos públicos. Todavía el Senado de la República formalmente, ni la Cámara de Diputados ha hecho público la reunión o la reunión que se va a realizar para el tema del juicio político, pero ya hay una reunión previa que se ha realizado. Esperemos que esta situación se esclarezca, ¿verdad? Si se va a hacer un juicio político, entonces que se haga con tiempo para que la población pueda participar. No sabemos si en ese juicio político se va a hacer vista pública o si se va a televisar para que toda la población pueda ver a través de los diferentes medios de comunicación este juicio político. De manera que hay muchos rumores sobre el tema de acoso, pero esperemos que todo esto se resuelva por el bien de la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Y por el bien de la institucionalidad en República Dominicana y por el bien del control de la finanza pública que ejerce la Cámara de Cuentas como órgano de control externo conjuntamente con el Congreso Nacional. Decir que los miembros de la Cámara de Cuentas está integrado por 10 miembros, por 5 miembros, el presidente Janel Andrés Ramírez, la vicepresidenta Elsa María Catano Ramírez y la secretaria Tomasina Tolentino de Maquini, Mario Arturo Fernández y Elsa Peña, quienes son miembros. Pero también hay que destacar que en el artículo 14 de la ley 1004 que instituye la Cámara de Cuentas se establece que la separación de los miembros de la Cámara de Cuentas solo podrán ser separados de sus cargos durante el ejercicio de su mandato por el Senado de la República en virtud de una decisión motivada o por incumplimiento de sus responsabilidades. Ya veremos qué va a pasar con este tema, si real y efectivamente se realizará el juicio político y los miembros de la Cámara de Cuentas serán destituidos. Esto es un tema que ha ocupado la opinión pública en las últimas 3 semanas porque hablamos de una Cámara de Cuentas que se vendió como una Cámara de Cuentas transparente, que era apolítica, y eso es lo que estamos esperando, que cualquier miembro de la Cámara de Cuentas o de las altas cortes, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, se manejen con pulcritud y realmente en el ejercicio de sus funciones se manejen apegados a lo que establece la Constitución y las leyes, porque esto beneficia a la institucionalidad y esto beneficia a la calidad de la democracia en la República Dominicana. De manera que estaremos atentos a esta situación y en la próxima cápsula que estaremos, en las próximas intervenciones que tendremos en el marco de esta cápsula Conoce tu Constitución, estaremos llevando estas informaciones y los detalles de todo lo relativo a esta situación con la Cámara de Cuentas, que parece desde nuestro punto de vista que va para largo y que este tema no terminará ahí. ¿Por qué? Porque hay mucho cuestionamiento, hay muchos sectores que están pidiendo el juicio político, otros están pidiendo la destitución, pero esperemos que sea la Cámara de Diputados, como tiene esa función en el artículo 83.1 de la Constitución, que realice las investigaciones del lugar a través de la comisión de investigación que tiene y entonces eleve una instancia acusatoria ante el Senado de la República y hace el Senado que determine si real y efectivamente el presidente de la Cámara de Cuentas y los demás miembros han cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Así que muchas gracias por la atención. Esperamos vernos el próximo domingo a esta misma hora, Dios mediante. Muchas gracias y feliz domingo.